Muy buenas a todos amigos, bienvenidos al canal de Juan Pedro Cocina, tu canal favorito de cocina en el mundo, en Netflix, en YouTube, HBO, Disney Plus y en todo lo que exista en el universo entero. El día de hoy venimos a explicarles una receta que se ha viralizado en todo el mundo de Instagram y de TikTok. Es una locura a nivel mundial. Así que el día de hoy les voy a explicar la receta y de dónde nace, porque todo el mundo te dice cómo hacerlo, pero nadie te explica qué es y de dónde sale. Todo esto se viraliza gracias a un actor coreano llamado Jung Il-woo o Jung II Woo, o como se diga, porque la verdad no tengo ni idea de cómo se pronuncian los nombres en coreano. Nuestro amigo coreano viaja a China, a la provincia de Macao, donde va a un restaurante y le sirven un café batido. Este café batido tiene origen de India, que es una receta que los hindúes inventaron a partir de café soluble y azúcar, hecho en partes iguales. Entonces, este amigo coreano prueba este café en China, en Macao, y a él le recuerda en su mente a un dulce, un postre que él ha comido en su país llamado dalgona. El dalgona es algo parecido como a un merengue con color caramelo, muy suave, muy fluffy, por eso también se le conoce como fluffy coffee. Así que nuestro amigo coreano, al ver eso, probarlo y recordarle eso, viaja de nuevo a Corea y va a un programa de televisión llamado aquí le dejo el nombre porque la verdad es que no tengo ni idea cómo se pronuncia eso, y a raíz de este programa de televisión el café se viraliza increíblemente en todo el mundo. Así que nada más por esa explicación, por haberte enseñado no solamente a hacerlo, sino de dónde viene y que aprendas de historias, creo que me merezco un gran like, cualquier comentario amable en la caja de comentarios y que te suscribas y le dejas la campanita para que YouTube te avise cuando Papi Juanpi haga más recetas sabrosonas de las que tanto te encantan. Las medidas que vamos a utilizar el día de hoy para nuestra receta van a servirte para hacer entre 2, 3 y posiblemente hasta 4 cafés. Todo va a depender del tamaño del vaso que utilices, de la cantidad de hielo que le pongas, de la cantidad de leche que le pongas, pero normalmente salen más o menos entre 2, yo diría que de 3 a 4 cafés perfectamente. Así que sin más nada que decir, comencemos. Para hacer este rico cafecito necesitaremos café soluble, leche de la que deseen utilizar, un embudo, azúcar blanca o azúcar rubia o morena y una botella de agua vacía. El proceso es súper sencillo. Cogemos una botella de agua vacía y le colocamos el embudo encima. Le vamos a colocar 4 cucharadas de café soluble, pero recuerden que esto sirve para hacer una medida de aproximadamente 3 vasos grandes de café. Si ustedes van a hacer café para una sola persona, yo creo que con una cucharada o una cucharada y media bastará. Ahora le vamos a poner la misma cantidad de azúcar que de café. O sea, si le pusimos 4 cucharadas de café, vamos a colocar 4 cucharadas de azúcar. Y por último, vamos a utilizar agua caliente. Y las medidas son exactamente igual. Si le colocamos 4 cucharadas de café, 4 de azúcar, entonces le vamos a colocar 4 cucharadas de agua caliente. Y si desean ponerle una quinta cucharadita, pues también está bien. Vamos a cerrar la botella bien fuerte y vamos a empezar a batir. Hay que batir con mucha energía porque tenemos que hacer que esta mezcla se ponga muy cremosa. Notaremos que al principio el café se ve muy oscuro, pero no pasa nada. Mientras más lo batimos, más claro y más cremoso se va a volver. Yo diría que tendremos que batirlo por lo menos entre 2 y 3 minutos como mínimo. Puede que se cansen un poco, pero el resultado en realidad vale muchísimo la pena. Para finalizar pondremos un par de vasos transparentes con algunos cubos de hielo adentro. Rellenaremos estos vasos más o menos 3/4 partes de leche fría. Y serviremos nuestro super cremoso dalgona fluffy fuffy super cafecito rico que tantos les va a encantar. Y esto sería todo por el día de hoy amigos. Una receta fácil, pero increíblemente fácil. Puede que engorde un poquito porque tiene muchas calorías ya que tiene mucho azúcar, pero me parece una genial alternativa para todos aquellos que una vez compraron café soluble y empezaron a hacerlo, vieron que no les gustaba y que lo tienen guardado precisamente en la alacena. Pues esta receta es para gastarse ese café que tienen ahí que no lo utilizan. Si has llegado hasta esta parte de la receta, que ya sería la despedida, por favor me encantaría que pusieras un emoticono de una taza de café en la taza de comentarios, para yo saber quiénes fueron los que llegaron hasta el final, dejarles un corazoncito y dejarles algunas buenas palabras. Gracias por su apoyo. Yo soy Juan Pedro, nos vemos en una próxima ocasión y recuerden, estamos en cuarentena, no salgan de casa, así que hagan café, sean felices y vean muchas películas y denle like a todos los vídeos de Juan Pedro Cocina. Bye.
Muy buenas a todos amigos, bienvenidos al canal de cocina Juan Pedro Cocina, tu canal favorito de cocina y todo de cocina del mundo. Comenzamos en 3, 2, 1. Muy buenas a todos amigos.